Bien, estamos en este último bloque. Realmente ha pasado el programa volando, volando. Y como siempre, en Falta en Video tenemos en el magazine nuestros amigos internacionales, el contacto en la política internacional. La noticia de la semana ha sido que el Reino Unido se ha ido, ha decidido irse a través de todo Un referendo. un referéndum ciudadano de la comunidad europea. ¿Cómo repercute todo esto? Bueno, hoy más que nunca vamos a saludarlo a nuestro amigo Pablo Marigliano, a quien saludamos, y Luis seguramente ya hará la introducción de este tema. Pablo, buena mañana para vos, para por lo menos para nosotros aquí en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, para vos ahí en Londres. Hola chicos, buen día, un gusto de saludarlos nuevamente. Pablo, bueno, un cimbronazo político esta noticia de la salida del Reino Unido, ¿no? Dictaminada por esta votación de este referendo en el cual votaron más de 30 millones de personas en el Reino Unido. Un cimbronazo político por todas las repercusiones que tiene hacia dentro de la Unión Europea, pero también hacia adentro del propio Reino Unido. ¿Cómo lo ves desde allí? ¿Qué se está analizando por estas horas? Bueno chicos, es un momento histórico, es un momento que realmente te deja perplejo y tengo yo una sensación muy especial, primero de mucha tristeza por las razones por las cuales se ha ido el Reino Unido de Europa. No ha sido por ninguna razón, no ha habido ningún debate realmente serio, ninguna razón real, que seguramente las hay, eh, eh, no tanto para irse, pero sí para cuestionar, para que haya un debate real de que si conviene o no estar en la Unión Europea, sino que han sido razones puramente absolutamente, y lo puedo decir con total seguridad, de racismo y de xenofobia y de un gran miedo hacia la inmigración, siendo que no es en realidad un problema que tiene el Reino Unido en este momento. Así que tiene una repercusión enorme. Me ha tocado ser testigo de esta situación y en cierto sentido sumamente interesante cómo se ha dividido, se ha dividido el país, las repercusiones. Empecemos por las repercusiones internas de Gran Bretaña, que son enormes. Primero, gran conflicto que ha tenido siempre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Claro. Ahora este conflicto se ve mucho más afectado porque va a haber fronteras y todo lo que es la comunicación que ha habido y que ha ayudado mucho a que estas heridas de estos pueblos se hayan salvado un poco, lo cual tanto una parte como la otra votaron, Irlanda votó totalmente a favor de quedarse en la Unión Europea. También es muy posible, el 60% de los escoceses votaron a favor de quedarse. Hace muy poquito Escocia quiso también independizarse del Reino Unido y perdió por muy poquito margen. Se considera que en este momento se independizaría Escocia del Reino Unido Eso y es un quedaría efecto, solamente Gales. Pablo, ese es uno de Sí. los efectos centrales, ¿no? Esta cuestión de los escoceses muy marcada, ¿no? Que pone de vuelta sobre la mesa la posibilidad de la independencia. Bueno, casi te diría que es la vez que más cerca están y van a estar de la independencia. Quedaría solamente Gran Bretaña, en Gran Bretaña quedaría Gales y que votó ampliamente a favor de irse, e Inglaterra. Pero ten en cuenta que el gran sector que tiene muchísimo peso, que es acá en Londres, por ejemplo, y el sur de Inglaterra, han votado enormemente a favor de quedarse en la Unión Europea. El 75% de los londinenses votaron a favor de quedarse y más de un 68% en todo lo que es Brighton y la zona del sur, que es una zona muy muy progresista, pero no llegó a compensar el resto del país, que ha sido marcadamente anti-europeísta y te diría con una campaña muy marcada, con tintes muy xenófobos. Pablo, está claro, muy claro lo que marcás.
de la tendencia a favor de esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea del lado de los londinenses, bueno, lo que es Gales, lo que es el resto de Inglaterra. Marcaba muy bien Luis la posibilidad, o que se comience a hablar nuevamente por parte de los escoceses, o que sea quizás algo para tener en cuenta en el futuro, de una posible independencia. Y vos lo remarcabas recién, me quedo con una frase tuya: más diferencias, más distancia entre la Irlanda del Norte e Irlanda, que no solo están separados por la Gran Bretaña, sino también ahora que están separados porque comienzan a uno operar en la Unión Europea y el otro no está en la Unión Europea, precisamente, más diferencias de esto. Y te decía, para el adentro de Europa, estamos en comunicación por Skype, le explicamos a nuestros oyentes por si tenemos algún delay. Para el adentro de Europa, vos marcabas un tinte que tiene que ver con un poco el racismo, la xenofobia. Para el adentro de Europa también se habla de que este intento también de Gran Bretaña por volver a ser lo que fue una potencia imperialista en algún momento. Sí, el eslogan central ha sido devuélvame mi país y volver. Lo que pasa es que volver hacia dónde, ya no, los tiempos victorianos se han terminado, sería absolutamente imposible. Han hecho un negocio pésimo los ingleses en muchos sentidos de lo que es el mundo actual. Ellos pertenecían a un mercado común de 500 millones de habitantes que tenían un peso muy bien organizado, un peso grande para poder negociar con otras países, con otras potencias, con otros continentes. Ahora se quedan con 60 millones con suerte, si están los escoceses y todo. Y no te olvides que 28 países que componen la Unión Europea, solamente 3 países tenían mucho peso, como es Alemania, Francia e Inglaterra. Ellos tenían un gran poder dentro de las decisiones. Como es muy difícil decidir todo con el Parlamento Europeo, había muchas decisiones, casi el 90% relativas al consenso, y en eso Inglaterra tenía una enorme voz, una gran influencia. Y ahora, como dependen de Europa, para el 60% de sus bienes van y vienen de Europa, y el resto a través de Europa, van a tener que seguir negociando. Ellos dicen que van a tener un tratamiento tipo Noruega. Igual el mismo primer ministro noruego dice que a ellos no les ha resultado esto, porque si bien tienen que tener impuestos diferenciados y tener muchas más requisitos para negociar con Europa, porque lo necesitan, porque están pegados, porque sus bienes vienen de ahí, no tienen voz ni voto en las decisiones. Entonces realmente se han quedado con muy poco los ingleses con esta decisión, y vuelvo a repetir, víctima de una propaganda seriamente xenofóbica, que es muy preocupante y que puede llegar a contagiarse a otros países de Europa, como por ejemplo Francia, ¿no? Esto lo estábamos charlando en otras columnas con Pablo, Federico, esta situación de Europa con la inmigración desde Medio Oriente, los sirios, y todo este movimiento xenófobo que va creciendo en Europa, en la vieja Europa, en el viejo continente, que tiene sus derivaciones políticas. E internamente, hablando de Gran Bretaña, la situación de los conservadores. Cómo analizar a Cameron, que deja la bomba plantada, lanza... Fue el que lo propuso y ahora en octubre se va. Y claro, y ahora se va. ¿Por qué esto, Pablo? Bueno, acá la verdad que ya obviamente están pidiendo la cabeza de Jeremy Corbyn también, el jefe de la oposición. De hecho va a haber un gran debate sobre si se queda o no se queda, cuánto respaldo tiene, porque él apoyó, acá el que pierde generalmente se va, y el recambio de Cameron es justamente Boris Johnson, que ha sido el ex intendente de la ciudad de Londres, y bueno, es un hombre marcadamente más a la derecha que Cameron todavía. Sí, es verdad que Cameron deja una papa caliente. Él apostó fuerte a que se siguiera en la Unión Europea. Obviamente es otro aspecto que tiene la Unión Europea, que hay un montón de negocios relacionados con la Unión Europea, y él apostó muy fuerte a esa línea.
Jeremy Corbyn al principio, hace muchos años, incluso él había sido muy escéptico del europeísmo, pero luego cambió de opinión porque cree que en la coyuntura, en la circunstancia, es mucho mejor estar adentro. Pero bueno, ha habido muchas críticas a la Unión Europea. Entonces, bueno, no solo los Tory, o sea, los conservadores, en esto quedan bien parado un buen sector de ellos, sino también la derecha, que es el UKIP de acá, que es una derecha bien marcada, que ha sido felicitada por Donald Trump, por ejemplo, Sí, sí. y que ya mismo estuvo planteando el jefe de esta bancada, que tiene un 13% ya en los diputados, o sea, los miembros del Parlamento acá, por ejemplo, tener un régimen más permisivo con las armas de fuego, al estilo americano, acá en Reino Unido. Imagínate qué perspectivas se tienen, ¿no? Qué enorme tristeza y qué retroceso pareciera que hay. Y por un lado, qué dividida que queda la sociedad y qué evidenciada en muchos aspectos. En el Porque voto, te doy Pablo, una nota- perdón, Sí. en el voto se notó claramente, los jóvenes votaron a favor de quedarse en la Unión Europea, estamos hablando del voto del referendo que se dio Sí. en el Reino Unido para ver si el Reino Unido se quedaba o no dentro de la Unión Europea. Los jóvenes ingleses votaron a favor de quedarse en la Unión Europea, pero los viejos no. Y los obreros votaron de una manera, las clases altas votaron de otra manera, o sea, un mapa muy variado ahí. Sí, y ha habido un voto. Fíjate que hay una nota acá que a mí me llamó mucho la atención. El día del referéndum, yo salí de trabajar y fui caminando hacia un lugar y fui viendo las casas, muchas casas, en una calle, en una manzana, más o menos se llegaban a contar fácilmente cientos de carteles en las ventanas que decía por el Remain, ¿no? Que quedarse en la Unión Europea. Y no vi uno solo del irse, del leave, ¿no? Había como escarapelas y pegatinas en muchos lados, en chaquetas, en gorros, en todo, de quedarse, de los jóvenes, pero no vi uno solo de irse. Entonces hay como una especie de voto de vergüenza, digamos, ¿no? Y para colmo que ganó, de la gente que no se anima ni siquiera a decir, bueno, nosotros no queremos más los inmigrantes, no queremos, sino que todo el mundo calladito y termina imponiéndose con muy poco margen. Ustedes saben que ha sido 48 punto algo contra 51 punto algo, que ha sido un margen muy pequeño, pero bueno, este margen cambia definitivamente la historia de Europa y de este tiempo que nos toca vivir, y yo por este lado creo que amén de lo triste que se da, también va a ser un momento muy interesante, en el sentido de que muchas cosas se van a tener que mover para un lado o para el otro, ¿no? Pablo querido, la verdad que es un gusto como siempre tenerte desde Londres, desde el lugar mismo, siendo un protagonista más, lo has vivido, lo estás viviendo, y esto sin ninguna duda para los seguidores de Fukuyama que dicen que la historia llegó a su fin, bueno, están totalmente equivocados, porque bueno, va a traer mucha tela para cortar. Y para más adelante, seguramente en otro encuentro más, podremos analizar cómo va a repercutir esto aquí en el Cono Sur, porque sabemos que la Argentina es un mercado ahora con las políticas neoliberales. Los gobiernos de derecha que están comenzando a surgir en América del Sur terminan siendo también un atractivo, una tentación, y creo que también algo de eso tiene que ver también en esta decisión y en esta propuesta que se le hizo a los ciudadanos del Reino Unido. Te mandamos un abrazo y desearte lo mejor, y nos reencontramos. Bueno, chicos, muchas gracias, un gran abrazo, y ha sido un placer nuevamente, y un gran saludo a todos los santafesinos. Abrazo grande, Pablo. Un santafesino. Pablo Marigliano, nuestro amigo, nuestro corresponsal desde Londres, contándonos esta decisión del Reino Unido de dejar la comunidad europea. Momento musical, porque están ahí con la parrilla, están ahí dando vuelta a la morcilla, claro que sí, o lo que haya para compartir. Tenemos un poquito del grupo de Momento, nada más. ¿Sí? Tenemos
frenemos un poquito y nos venimos con todo aquí a Radio M. Seguimos compartiendo esta mañana de domingo y nos despedimos. Baila nena con Marama. Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Y te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mamita. Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos y en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis vasitos arriba y tú te pones loquita, mami. Marama, Marama. Estamos poniéndole música, poniéndole ritmo a este mediodía en el domingo. ¿Qué programa que tuvimos, amigo, hoy? Qué cambio de Londres a la música. Y sí, La música con, acá tenemos con mucho movimiento. la selección musical, impresionante, impresionante. Impresionante. El agradecimiento, como siempre, con todos los botones, manejando todo, una cosa de locos. Nuestro gran amigo Marcelo Ricardo, un número uno en la operación técnica, en toda la coordinación, en la puesta en escena, al aire, la salida. Impresionante, impresionante. Amigo, la próxima semana tenemos más. Por supuesto, vamos a retomar la agenda, la nutrida agenda que Ya en que el mes tiene de julio, Falta Envido. ya en el mes de julio. ¿Arranca el segundo semestre? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. El tan mentado y pregonado. Anunciado, Claro, anunciado. segundo semestre. El agradecimiento a todos ustedes que nos siguen desde siempre. Ustedes quedan en la continuidad de la programación de Radio M. Hay mucho más para compartir en familia, en el trabajo, con amigos. Momento de encuentro es domingo y hay que meterle. Con Falta Envido, hasta la próxima semana. Como siempre, que la pasen de la mejor manera. Chau, chau, gracias. Abrazo. Hombre, aunque sea una noche, todo comenzó